El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por 2 años la misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela. El mandato es investigar los supuestos crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en este país. ¿Y de qué va todo esto? Esta misión se creó en el año 2019 a petición del Grupo de Lima, esa alianza de gobiernos que bajo la dirección de Estados Unidos se propuso aislar a Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Se conformó unos días después de que el gobierno venezolano y la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet suscribieran una carta de entendimiento para establecer un plan de trabajo conjunto en materia de derechos humanos. Y como Bachelet pidió en ese momento que Estados Unidos levantara el bloqueo contra Venezuela, el Departamento de Estado dio la orden al Grupo de Lima de promover una resolución para que se creara esta misión. Una de las irregularidades de esta misión es que sus integrantes fueron electos de forma unilateral y arbitraria por el entonces presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ninguno de sus integrantes pasó por un proceso de postulación, evaluación ni aval de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos. A su vez, esta misión, que es la principal acusadora contra el gobierno de Nicolás Maduro, jamás ha pisado Venezuela. Y esto explicaría, en parte, las incongruencias de sus informes. Por ejemplo, en el último que presentaron se habla de la reactivación de una maquinaria represiva, de casos de tortura y de violencia sexual. Pero cuando se lee el informe, ellos mismos admiten que muchos de los familiares y testigos prefirieron no dar testimonio, que algunas personas no dieron su consentimiento para que la misión usara públicamente sus casos y que otras incluso revocaron la autorización. También aseguran que la mayoría de los casos no han sido reportados ni por las víctimas, ni por sus familiares, ni por testigos, y que ellos lo único que tienen para decir que se han cometido crímenes de lesa humanidad son indicios o motivos razonables para creer. Es decir, no tienen ni víctimas, ni pruebas, ni testigos, ni nada que sustente sus graves acusaciones. Esta misión habla de 25 víctimas mortales en los días siguientes de las elecciones presidenciales y que todos fueron hombres. Dice que ellos no han podido determinar la autoría, pero dejan caer la responsabilidad en las fuerzas de seguridad del Estado. Lo curioso es que en la Fiscalía no hay ni una sola denuncia atribuible a estos cuerpos, pero además, ¿por qué hablan de 25 hombres asesinados cuando la Fiscalía ha informado de 27 víctimas de ambos sexos? ¿Acaso omiten las 2 mujeres que fueron asesinadas por ser chavistas? Una de ellas acuchilladas por un menor de edad que confesó haber cometido el crimen incitado por los mensajes de odio difundidos por las redes sociales. ¿Por qué no dicen que entre las víctimas había partidarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad? En esos días en Venezuela murieron chavistas y opositores, porque quienes iniciaron los disturbios tenían como objetivo provocar la mayor cantidad de muertos posibles para culpar al gobierno y así reeditar el guión del golpe de Estado del año 2002 contra Hugo Chávez. A su vez, el informe dice que la mayoría de las personas detenidas fueron apresadas por protestar contra los resultados electorales y que fueron identificadas tras la obtención de videos, fotografías o por la delación de personas afines al gobierno. Y no fue así. Ellos saben que no fue así. Las personas detenidas fueron privadas de libertad por estar involucradas en una ola de violencia política que provocó muertes, destruyó hospitales, escuelas, centros de acopios de alimentos, farmacias y por haber perseguido y asediado en sus propias casas o en sus centros de trabajo a líderes sociales del chavismo, a quienes casi linchan e intentaron quemar vivos, como fue el caso de los trabajadores de Radio Venceremos en el centro occidente del país. Además, estas detenciones no se dieron por delaciones, sino por denuncias presentadas ante las autoridades venezolanas o por videos en los que los propios agresores grabaron sus delitos. Si de verdad esta misión busca proteger los derechos humanos en Venezuela, ¿cómo no menciona en su informe el uso de bandas criminales por parte de la extrema derecha para desatar el terror en las calles? ¿Por qué no dicen que esas bandas intentaron tomar por asalto el Palacio de Gobierno el 29 de julio? ¿Por qué no hablan de los mensajes de odio que promovieron contra el chavismo y el asedio al que sometieron a deportistas y artistas simplemente porque no se pronunciaban a favor de ellos? ¿Por qué no mencionan los llamados que hacían a una intervención militar extranjera o
la colecta que hicieron para contratar a mercenarios de Blackwater y asesinar al jefe de Estado, o que incluso llegaron a infiltrar en el país a mercenarios y a un militar estadounidense especialistas en combates urbanos para provocar una guerra civil en este país. Mientras esta misión no cumpla con sus postulados de independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, integridad y principio de no hacer daño, su supuesta defensa de los derechos humanos estará en tela de juicio. Y mientras se siga permitiendo que Washington utilice los derechos humanos como un arma política, el mundo seguirá avanzando hacia la barbarie, en donde vemos a gobiernos exigir que se investigue a Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras ellos mismos le dan carta blanca a Israel para que siga atacando a otros países del Medio Oriente y mantenga su plan de exterminar al pueblo palestino ante los ojos de todos.